Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y hoy me acompaña Saúl Hernández, director de Focus. Bienvenido, Saúl. Hola, Jessica. Qué gusto tenerte por primera vez. Gracias por la invitación. Y también se conecta con nosotros Ricardo Avelar, parte del equipo de Factum, a quien también le doy la bienvenida. Bienvenido, Ricardo, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Jessica, por la bienvenida y saludos a Saúl. Les cuento cuáles son los temas sobre la mesa hoy. Tenemos jueces en estas elecciones, las predicciones electorales para 2024. Desde la sala de redacción de Revista Factum, esto es Sobre la Mesa. Bueno, arrancamos, empezamos el año con nuestro primer Sobre la Mesa electoral. De aquí en las siguientes 3 semanas, Factum estará ofreciendo programas de análisis electoral con periodistas que cubren política, y por eso quisimos que estuvieran ustedes dos en este primer programa. Vos, Saúl, porque como director tenés una visión general desde el medio, y además porque has cubierto muchos temas, además sos politólogo con ese extra, ¿verdad? Así que vamos a empezar hablando del árbitro, del Tribunal Supremo Electoral, o del que debería ser el árbitro. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué podemos esperar del Tribunal Supremo Electoral cuando ya tomó decisiones trascendentales como inscribir una candidatura inconstitucional? ¿Qué se puede esperar de una institución que ya empezó a tomar decisiones importantísimas para este proceso, violando la Constitución misma? Creo que las expectativas son bastante precarias en relación al rol independiente que debería cumplir ese Tribunal Supremo Electoral, principalmente porque, distinto a la configuración de otros tribunales en el pasado, digamos desde la Constitución misma, de la firma de los acuerdos de paz y la manera en la que se ha venido institucionalizando el proceso electoral en El Salvador, en este tribunal no vemos de manera visible lo que se denomina a nivel interno las claves dentro del tribunal que responden a determinados grupos partidarios y que de alguna manera permitía ese control horizontal, ¿vea? De lo que está haciendo esta dirección del tribunal o lo que está haciendo este magistrado. Entonces por aquí hay un sindicato o un grupo dentro del tribunal que permite auditar o, digamos, contarle la costilla a lo que está haciendo ese actor. Ahora vemos como un sometimiento de magistrados que deberían de responder a alguna de estas claves partidarias a un rol de me desconecto del partido que me propuso, ¿sabes? A este cargo como magistrado. Recordemos que en El Salvador los magistrados son propuestos a iniciativa de los partidos políticos, pero, por ejemplo, vemos a un Guillermo Wellman que no lo vemos conectado de su partido político. Cuando nosotros hemos consultado a miembros de Arena sobre el desempeño de Wellman, dicen: no me he comunicado con él, o no tenemos información de lo que está pasando, o con fuentes dentro del frente preguntándole ¿y qué información tienen con Olivo? Fíjate que él solo habla con determinadas personas dentro del partido. Entonces, lo que quiero decir es que no vemos como esta lealtad a las claves que anteriormente permitían un control dentro del tribunal. ¿Qué pasa entonces? La pregunta que se abre es ¿a qué responden estos nuevos magistrados con un esquema de alta concentración y de intimidación del presidente ante una decisión que vaya contraria a los intereses de Nuevas Ideas y Bukele o sus aliados, a actuar de manera independiente o ser castigados por el Estado de Bukele? Vos, Ricardo, vos que además de haber cubierto política, fuiste editor de política del Diario de Hoy por 6 años, ¿coincidís en este análisis que hace Saúl de que ya no podemos ver esas claves? Y más allá de eso, podríamos decir que estamos viendo magistrados que realmente responden a los intereses o se han alineado a los intereses de Nuevas Ideas por las señales que hemos visto, como la misma inscripción del presidente Bukele como candidato. Mira, yo creo que sí, estoy de acuerdo con el análisis que hace Saúl. Tenemos que recordar que el Tribunal Supremo Electoral es una institución rara, es una institución que surge a partir de los acuerdos de paz, o que surge a partir de la preparación hacia la paz, y que es una institución extraña porque tiene dos funciones súper diferentes dentro de ella misma. Por un lado, son administradores de procesos electorales, es decir, hacen un trabajo logístico de conseguir papeletas, de conseguir centros, de conseguir cajas de cartón para que la gente vote. Toda esa tarea administrativa la hacen los magistrados, ellos tienen que ver el presupuesto electoral y demás, pero además tienen una tarea jurisdiccional. Además, son jueces. Y esa naturaleza que ha sido criticada anteriormente, que algunos han dicho por varios años que deberían ser dos instituciones diferentes, eso es lo que nos debería poder permitir evaluar cómo trabaja el Tribunal Supremo Electoral históricamente y cómo trabaja la configuración actual. El Tribunal Supremo Electoral como administrador de elecciones, salvo algunos errorcitos en 2015, podremos recordar, o en 2018,
Salvo algunos errorcitos, el Tribunal Supremo Electoral ha sacado las elecciones más o menos bien, en buena hora, pero su labor de juez siempre ha sido probablemente el talón de Aquiles. Podemos recordar, o sea, ¿qué es lo que tiene que juzgar un Tribunal Supremo Electoral y por qué podríamos nosotros evaluar si hace bien o no su trabajo? Básicamente, el Tribunal Supremo Electoral tiene que juzgar que todos los partidos compitan en igualdad de oportunidades. Que ninguno se aproveche, por ejemplo, de estar en una posición de poder para hacer campaña indebida o campaña anticipada. Que ninguno viole la Constitución principalmente, porque los magistrados son jueces y como jueces lo primero que tienen que defender es la Constitución. A partir de eso, ¿cómo han actuado los magistrados actuales? Los magistrados actuales, ya dijeron ustedes, avalaron la inscripción de una candidatura que a todas luces es inconstitucional. Y a ver, hay diferentes tipos de inconstitucionalidades, pero la reelección inmediata es probablemente la inconstitucionalidad más grave, porque no solo atenta contra un artículo cualquiera de la Constitución, atenta contra un principio fundamental de una Constitución escrita para evitar que volvamos a tener concentraciones de poder que nos lleven a los grandes abusos que tuvimos en el pasado. Entonces, desde ahí el tribunal está haciendo una labor precaria, como decía Saúl. No son realmente jueces, parecen más tramitadores, pasapapeles, pasantes, no sé, parecen que simplemente están siguiendo y recibiendo órdenes, que es obviamente absolutamente opuesto a lo que debería ser un juez. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se podría deber a varias razones. Primero, a que estén alineados con el proyecto político. Otra razón, y esta lo dejo planteado como dudas, otro es miedo. Recordemos que hubo una reforma al Código Penal en enero del año pasado que establecía penas de cárcel para personas que interfirieran Que no o que inscribieron. impidieran la inscripción de candidaturas presidenciales. Entonces, parece que era también un telegrama, ¿no? Bien, con una dirección concreta que eran los magistrados. Y entonces, ya sea por miedo, por alineación, por malicia o por ignorancia o lo que sea, lo que tenemos en este momento no son jueces, no es un tribunal y mucho menos es Supremo. Es una institución sumisa que simplemente está esperando que le digan cuál va a ser la siguiente orden. Esa era justamente la siguiente pregunta que quería plantearles, porque creo que la sorpresa para todos fue el magistrado Olivo, que ni tan siquiera redactó su voto en contra, sino que se abstuvo para inscribir la candidatura del presidente Bukele. Saúl, por esto que menciona Ricardo, ¿qué otra opción tenían los magistrados si les aprobaron una reforma que los envía a la cárcel si no inscribían una candidatura? ¿Vos crees que al final es que están sometidos? El Tribunal Supremo Electoral tiene dentro de la Constitución y dentro del ordenamiento jurídico del país una potestad especial, y es que es el único que puede legislar en materia regular en materia de elecciones, ¿no? Y la figura de la reelección es un ámbito estrictamente del campo electoral, porque no hay manera de reelegirse si no es a través de un procedimiento de elecciones. Cuando vos me preguntás qué opciones tenían los magistrados, yo creo que la opción que tenían, de una manera ética, porque la ley además obliga al funcionario a hacer lo que está escrito, ¿verdad? O sea, el funcionario público está obligado a hacer lo que la ley le manda, no a lo que no está escrito ahí. Lo que no está escrito ahí se llama arbitrariedad. Y lo que está escrito es que al menos 6 veces en la Constitución de la República el presidente no podía ir a reelección. Ahora, eso se somete a el criterio de una lectura de un fallo judicial, como ya lo sabemos, de una sala que fue impuesta y que de manera automática el tribunal de oficio prácticamente dice: me apego a esta resolución para habilitar al presidente a votar. Yo creo que ese fue el momento trascendental en que los magistrados del Tribunal Supremo tomaron la decisión de acuerpar a Bukele y la configuración de un autoritarismo y darle la espalda a la defensa de la democracia en El Salvador. O sea, ese momento que pasó a través de un comunicado en redes sociales marcó el punto de inflexión del deterioro del desmantelamiento democrático de El Salvador. Es así, pues. Entonces, ¿qué opción tenían? Cumplir con la ley, pues es la opción que tenían. Ahora sí, había una intimidación legal de obstruir. Creo que a los magistrados les ampara lo que dije al inicio, les ampara que son jueces que no pueden ser perseguidos por su criterio a la hora de fallar. O sea, ellos tienen un criterio, por eso son elegidos como jueces, por eso cumplen una función jurisdiccional, como decía Ricardo, y ninguna
lectura de carácter político emanada por el legislador o por el presidente de la República debe llevar a que un juez se retracte de lo fallado, porque entonces eso es intervención a la independencia judicial. Entonces, si hubiera una persecución en función de rechazar la reelección de Bukele, de decir yo no voy a firmar esa resolución o posicionarse de manera clara a hacerlo, hay instancias internacionales, está verle la cara a la comunidad internacional y ver hasta dónde va a llevar, o sea, hubiera llevado tolerarle a Bukele perseguir a jueces que por su criterio de independencia fallaban en contra de su inscripción como candidato presidencial. Entonces creo que la decisión de los magistrados hubiera detonado el debate, pero lo que hizo fue solaparlo y someterse a la intimidación de Bukele. O sea, prácticamente ellos terminaron dándole la firma a esa acta del autoritarismo que rige el país y que lo va a regir desde el momento que ese hombre se reelija, pues. Bueno, y además que habíamos visto señales en el pasado, no solo esta reforma, sino cuando Nuevas Ideas se fue a plantar afuera del tribunal para presionar en el pasado. Hemos visto diferentes señales como para acorralar a los que deberían de ser los jueces. Y bueno, al final lo que se está planteando acá es que se violó la ley máxima, la ley suprema, la Carta Magna. ¿Qué podemos esperar de todo lo demás? Si hay un código electoral que en teoría debería respetarse y están ocurriendo cosas como, por ejemplo, que se han empezado a inscribir candidaturas de personas que estaban en otros partidos. Pero algo más, Jessica, fíjate que no solo es esta tendencia de intimidar a la justicia que Bukele ha tenido desde que era alcalde, ¿verdad? Desde el momento que se fue a plantar a la fiscalía y hacer aquel acto, ¿no?, que todos recordamos, sino que también él está creando el rol de legislador desde la casa presidencial, porque ayer en ese space que habilitó, dijo esa frase, ¿va? Alguien le preguntaba que si él estaba dispuesto a irse reelegido de manera indefinida. Y él, entonces, con mucho descaro, él dice algo así como, la ley salvadoreña no habilita la reelección indefinida, dice, solo me permite correr en un periodo siguiente, pero no un tercero. Entonces, la pregunta Por es, ahora. no, espérate, pero además, ¿en dónde está escrito eso? O sea, esa fue una construcción, o sea, todo el procedimiento desde el momento en que cómo se recibe la inscripción de un presidente en funciones, en qué momento se retira, cómo se activa el designado presidencial cuando el presidente va a la reelección. Todo eso ha sido creado de manera consuetudinaria porque ha sido la práctica o sea, de ejecutar una arbitrariedad en marcha. No, y el cambio de Entonces, discurso, porque no hay ley para ese eso. es el mismo presidente que hace años te Además, decía que no se podía ni tan siquiera una vez. exacto. Ricardo, y en este caso lo que veíamos, bueno, por las palabras que hemos usado o que se han mencionado acá, yo les preguntaba si ustedes creían que estaban sometidos los magistrados y Saúl ocupaba la palabra intimidados. ¿Vos qué crees, que realmente están intimidados o podemos llamarlo un sometimiento por todas estas señales que manda el oficialismo para el tribunal? Mira, yo creo sobre lo que estaban diciendo, una república se basa en las leyes. Una república se basa en que hay procedimientos que son más importantes que las personas que los administran, precisamente para que no haya abusos de poder y para que todos juguemos con las mismas reglas. Lo que creo que está tratando de hacer desde hace años, incluso desde que era alcalde Nayib Bukele, es cambiar de una democracia que se basa en las leyes a una democracia plebiscitaria, a una democracia de mayorías inmediatas que le dicen, bueno, ¿puedo reelegirme? No, pero ¿qué dice el público? El público dice, sí, va, listo, lo hago. Entonces, esta configuración es peligrosa. Esta configuración o este nuevo cambio de paradigma es peligroso no solo por lo que el presidente actual está haciendo, porque está aprovechando un índice coyuntural de popularidad para pasar encima de leyes que creíamos que eran sagradas, leyes que creíamos que se iban a respetar y que eran líneas rojas que nadie iba a pasar. Y no solo me refiero a la reelección, me refiero a, por ejemplo, creo que un país tan herido como el nuestro ya había entendido que los militares no iban a volver a tener un rol en la política y lo están teniendo nuevamente. Entonces, mientras la masa aplauda, eso para Nayib Bukele es el aval cuasi constitucional que no tiene porque la Constitución le prohíbe varias cosas que ha hecho. Ahora bien, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral actúa como actúa? Primero, por lo que acabo de decir, yo creo que no debe ser fácil ser un funcionario teniendo a toda la barra en contra. Y a una barra que es fanática, a una barra que al menos en redes sociales dice ser violenta, amenaza, agrede, insulta y puede denigrar. Amenaza, además, es una barra que suele tener, que suele estar alimentada de información privilegiada que seguramente solo tienen
organismos de inteligencia o de seguridad. Así que por un lado está esa intimidación, ¿no? Tenés a toda la barra en contra que te odia porque ama al presidente. Por otro lado, tenés la amenaza legal, ¿no? La amenaza de que en cualquier momento ellos te puedan meter preso si quieren activar esta reforma al Código Procesal Penal que cambiaron, o una amenaza de cualquier otro tipo de persecución. Ya Factum publicó, por ejemplo, cómo fueron los últimos días de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y más allá de ser destituidos, fue una presión horrible, una presión que se metió incluso con cómo estaban sus familias. Entonces, ese es un segundo nivel, la amenaza ya no de las personas fanáticas, sino la amenaza del Estado. Y yo creo que hay un tercer nivel, y es que algunos también se convencen de que creen quizá que están del lado correcto de la historia. O sea, el miedo que puedan tener de ser jueces independientes, de cumplir su labor, de hacer su trabajo, de velar por la Constitución, ese miedo eventualmente se va transformando en comodidad. Por ejemplo, yo veo la entrevista que mi colega Karen Moreno le hizo a Guillermo Wellman, y yo en Guillermo Wellman no veo, o sea, cuando Guillermo Wellman habla de la reelección, él no lo dice, él no parece haber pesar en sus palabras de haberle fallado a su misión de defender la Constitución. Más bien parece que lo justifica. Y hace un poquito más reciente, Guillermo Wellman daba unas declaraciones en un medio en las que decía que la oposición se está quejando porque partidos opositores no quisieron firmar esta carta de un compromiso para tener una campaña limpia, porque decían que no ha habido una campaña limpia producto de las agresiones de Nuevas Ideas. Y Guillermo Wellman les empezó a decir que básicamente que era como un acto de mezquindad, que mejor hagan su trabajo, que solo se están quejando. Entonces, ahí yo ya veo un siguiente paso. Ya no solo es el paso de un magistrado que tiene miedo, sino de un magistrado que está adoptando el discurso oficialista. Y eso creo que es lo peor. Cuando ya es por gusto propio que se hace esta captura de la justicia, cuando ya los magistrados abiertamente aceptan, bueno, quizá no somos jueces, quizás somos pasapapeles. Vos, Saúl, ustedes publicaron en Focos que se había contratado, que el tribunal había contratado a una empresa con menor puntaje, a la más cara para lo del voto en el exterior. Hemos hablado hasta ahora de la parte jurisdiccional, del papel del tribunal como juez y de lo poco que ha hecho en materia jurisdiccional. En materia administrativa, Ricardo se refiere a ellos como pasapapeles. ¿Vos crees que están haciendo un buen papel en la materia administrativa o están actuando de la misma manera que lo están haciendo lo jurisdiccional? Bueno, hay que recordar que ese tribunal funciona administrativamente bien, digamos, en cuanto a organizar y llevar adelante una elección, no digamos de dirimir estos asuntos de si inscribe o no, o falla sobre un voto válido, inválido, etcétera, o un resultado válido o no. Es exitoso porque tiene un personal técnico que sabe hacerlo. Es decir, los señores 5 llamados magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral al final son la decisión política de una serie de acciones administrativas, pero lo administrativo ejecutado por un equipo técnico del tribunal que funciona bien y que sigue ahí, pues. Bueno, ha habido recortes importantes el año pasado y sobre todo del área de capacitación y formación, ¿verdad? Y el cambio en informática también, ¿verdad? El cambio en informática, o sea, ha habido algunos metieron mano política dentro de la estructura administrativa que permitía organizar bien elecciones. Si está actuando bien administrativamente, es algo que nos vamos a dar cuenta en la diligencia a obtener resultados confiables y rápidos al momento de ver que no haya ninguna queja, ningún procedimiento anómalo por parte de los electores a la hora de ir a votar. Ahora, la decisión de elegir a Indra va mucho más allá de una decisión administrativa. Es una decisión que sí pasa por su rol de juez, además de juez, pero con una decisión de carácter político. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar a la decisión de contratar a Indra, hubo un proceso que la Ley de Compras Públicas habilita, la conformación de un comité técnico para evaluar ofertas, y esa evaluación de ofertas lo hace un comité estrictamente técnico del tribunal, que son quienes han ejercido hasta ahora un buen desempeño. Ellos advirtieron que Indra no era la recomendable a contratar, pero a pesar de esa contratación, a pesar de esa sugerencia, hubo una decisión política de contratar a la empresa de menor puntaje y más cara. Y digo política porque
nosotros obtuvimos esta información, y está planteado en esa nota también, de encuentros que hubo entre gente del Tribunal Supremo Electoral con las empresas antes de poder tomar la decisión de elegirlas como las concesionarias a operar el voto desde el exterior. Entonces, digamos, ese rol no lo están desempeñando bien. El rol sustancial de tomar decisiones basadas en la técnica no lo están tomando esos magistrados. Y eso es lo grave aquí. O sea, ¿a qué responde? Sería muy osado concluir ya esos son magistrados de Bukele. Pero lo que podemos decir es que le están facilitando el camino. Vamos ahora ahora que hemos hablado de cuál es el papel del árbitro, de los jueces, también quiero que conversemos un poco de qué es lo que se viene o qué es lo que nos dan las señales que dicen las encuestas. Y por eso les decía un poco, juguemos a predecir qué va a pasar. Y la última encuesta de la UCA en diciembre decía que el 81.2% de las personas consultadas iba a votar por Nuevas Ideas. Eso no ha cambiado en los últimos meses y quisiera saber, quizás empecemos con vos, Ricardo. Estamos a 3 semanas ya de las elecciones. ¿Crees que es posible que algo cambie o definitivamente Nuevas Ideas se pinta para arrasar en las elecciones de febrero, del 4 de febrero? Mira, yo solo antes de empezar sobre eso, quería expresar un leve desacuerdo con Saúl. Yo creo que históricamente el tribunal ha sabido administrar bien elecciones, pero yo creo que esta se le está saliendo un poquito de control administrativo. O sea, si nosotros vemos cómo se está ejecutando hasta ahora el voto en el exterior, ha habido algunos reveses importantes, como que no pudieron llegar a El Salvador para evaluación algunas máquinas. Otro revés importante es que, por ejemplo, el voto en sedes consulares para las personas que viven fuera, pero siguen teniendo DUI en El Salvador, no va a tener sistema biométrico. Es decir, Julio Olivo hizo esta denuncia que no va a haber estas garantías, estos filtros, estos límites. Y sí, esto tiene que ver con la ejecución del contrato de Indra, pero al mismo tiempo tiene que ver con la supervisión que el tribunal le tiene que ir dando a esto, ¿no? Entonces yo creo que ese cuento de que el tribunal administra bien pero juzga mal se nos está empezando a acabar. Yo creo que el tribunal, que también tiene que ver con que el tribunal no supo poner un freno a tiempo. Recordemos que había una reforma legislativa que prohibía hacer cambios sustanciales a las elecciones con menos de un año. Y eso la fracción de Nuevas Ideas lo ignoró completamente y el tribunal no se plantó. O sea, simplemente dijo, bueno, está bien. Y yo creo que el tribunal está administrando lo que le dieron cuando en su momento pudo haber dicho, disculpen, esto no se puede hacer. Entonces, solo quería expresar ese pequeño desacuerdo, pero estoy completamente de acuerdo con que también es una decisión política la elección de Indra. Sobre lo que estás diciendo, pues sí, parece que una amplia mayoría está dispuesta a votar nuevamente por el presidente Bukele y probablemente darle una super mayoría. Porque, ¿y a qué responde esto? Yo creo que nosotros podemos hablar de la democracia que está cayendo, que viene el autoritarismo en El Salvador, incluso ahora pues ya podemos plantear con mayor nivel de certeza esa palabra peligrosa, ¿no? Dictadura, que puede llegarnos fácilmente a El Salvador, ya con la instalación de un segundo periodo de un presidente que está inconstitucionalmente ahí y que además está sustentando su poder sobre la base de grandes abusos de derechos humanos. Pero es importante preguntarnos por qué a nosotros en las redacciones nos importa tanto la democracia y por qué en la calle parece que no importa tanto. Porque si nosotros evaluamos, o sea, qué tanto cala este discurso del Estado de Derecho, de la Constitución, de la democracia, pues para muchas personas simplemente esto es algo secundario, algo accesorio que probablemente puede ser interesante una vez que sus problemas se solucionen. Y entonces parece que la gente está votando más como con alguna idea de pragmatismo, de, ¿sabes qué? Democracia o no, yo lo que quiero es que me resuelvan mis problemas. La duda es si están resolviendo los problemas y si los están resolviendo de manera sostenible. Y yo creo que ese es como el análisis que deberíamos hacer de por qué tantas personas están dispuestas a avalar algo que más allá de la seguridad, que ahí sí ha habido algunos resultados importantes, no le ha traído mayor bienestar a las familias salvadoreñas, no le ha traído más dinero, no le ha traído más comida a su mesa, más bien las cosas están mucho más caras, no hay un verdadero plan y al mismo tiempo se están apostando cientos de millones de dólares en una criptomoneda que no ha dado ningún resultado. Entonces,
Creo que sí, no creo que vaya a cambiar nada. Yo creo que vamos a tener un escenario muy parecido al que tenemos hoy, con una oposición simbólica, un par de personas que no van a lograr mayor cosa, con un presidente que se va a reelegir y que va a estar muy legitimado porque va a tener alguna mayoría importante, y con una agresividad mayor, ¿no? A todas las personas que le incomodaron en su primer periodo, incluyendo medios, incluyendo algunos opositores, incluyendo sociedad civil. Y yo creo que la gran duda que nos va a quedar, tanto periodistas como politólogos, es ¿por qué? ¿Por qué se nos cayó tan rápido? ¿Por qué solo nos duró 30 años la ilusión de la democracia en El Salvador? Y ustedes han cubierto por años elecciones y cada elección los partidos, los candidatos presentan propuestas, sus plataformas. Hemos visto eso en esta elección, o sea, los candidatos tanto a presidencia como a diputados están presentando propuestas reales para que ofrezcan soluciones para estos problemas que mencionaba Ricardo. No, y la verdad es que tampoco ha sido una práctica, digamos, de la política salvadoreña. Creo que también responde al mercado electoral del país. Pues, o sea, recordemos que estos políticos hacen campaña y hacen propuestas para un determinado perfil de sociedad, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de la población salvadoreña vive día a día sobreviviendo primero a la violencia y luego al desempleo y la falta de economía. O sea, tiene que llevar comida o tiene que salir viva al volver del trabajo. Dichas esas dos cosas, poco importan la elaboración de planes estratégicos para los políticos porque saben que al final es una discusión de este entorno, ¿verdad? Del entorno periodístico, del entorno de los tanques de pensamiento y el entorno de una élite que se da el lujo de poder leerse las propuestas y saber de que si hay una reforma tributaria, entonces va a haber mayor recurso fiscal para poder implementar un mayor ingreso de la educación respecto al PIB. O sea, son discusiones que al final, en lo cotidiano, un poco también en relación a lo que decía Ricardo, nos siguen tocando a la gente. Entonces, sumado a eso, ahora hay una campaña estrictamente mercadológica, ¿verdad? Entonces, la apuesta es más quién hace el mejor TikTok, ¿no? O quién es más acertado en la foto de la campaña, o si fue buena idea imprimir mi cara de ese tamaño sobre la Monseñor Romero, o mejor invertir ese dinero en el banner en este periódico digital, ¿verdad? Entonces creo que hay un vaciamiento bien grave del contenido de las campañas. Lo que acabo de decir no justifica que no debería existir. Lo que digo es que no es funcional a la hora de tomar una elección por parte de los ciudadanos. Eso es gravísimo, ¿vea? O sea, estamos prácticamente a la deriva de un concurso de simpatías, prácticamente. Eso es lo que tiene El Salvador, un concurso que fue inaugurado con Mr. Bukele, que inauguró el máximo evento de belleza, ¿verdad? O sea, él organizar Mis Universo es tan simbólico para la gestión de Bukele que es prácticamente eso, pues es sin menospreciar lo que hay detrás de muchas cosas que pueden haber detrás del concurso y los valores que podría promover, pero es prácticamente una oda a la estética, ¿verdad? Entonces Bukele es eso y ha configurado la política para que sea una oda a la estética. Es lo que tenemos ahora mismo. Creo que el desafío nuestro sigue siendo cómo financia eso, ¿ah? O de qué manera al final la gente sigue teniendo la falta de empleo como su principal preocupación, a pesar de que nos habían vendido que a través de toda una estrategia de liberalización de la economía, como la ha hecho él, pero a un nivel de ir a gentrificar la costa del país, y nos iba a dar más empleo, y no es así. Entonces creo que se abren desafíos más complejos para nosotros, no solo para auditarlo, sino para explicarle a la gente eso, ¿verdad? Creo que ese va a ser el gran desafío de esta elección. De acuerdo. También, Ricardo, me gustaría para ir cerrando que vos nos dijeras cuál crees que es el principal desafío, porque acá Saúl ya mencionó alguna diferencia importante entre cubrir esta campaña con las anteriores. ¿Cuál crees vos que va a ser el desafío para nosotros como periodistas? Mira, yo creo que el principal desafío es una lucha contra un instinto muy poderoso que está dentro de nosotros mismos y es el miedo. Viene un año muy agresivo, viene un año donde ya lo decían en el último episodio de Sobre la Mesa del Año, había predicciones oscuras como que va a haber capturas de periodistas, puede que haya algún cierre de medios, presiones para que financistas dejen de pautar en algunos lugares. Creo que viene un año duro y ante eso va a haber un instinto de muchas personas de simplemente no exponerse, no hacer preguntas incómodas. Yo no culpo a nadie que decida no hacerlo, no culpo a nadie que en algún momento opte por el silencio porque del otro lado está su vida, su integridad, su libertad física. Pero al mismo tiempo creo que eso va a hacer que quienes nos quedemos trabajando, quienes nos quedemos haciendo periodismo y los medios que sigamos haciéndolo,
vamos a tener que redoblar nuestra misión. Y coincido con Saúl, yo creo que el reto ya no solo va a ser contar cosas, sino explicarlas, volvernos aliados de las personas, porque lo que ha logrado Nayib Bukele en este tiempo es plantear una narrativa de enemigos. Todo aquel que tenga una pregunta es un enemigo no solo de él, sino del país. Y entonces, en esta narrativa de enemigos, es bien complicado decirle a un ciudadano, mira, y sabes que esto que están aprobando te va a afectar en algunos años, porque creen que les estás mintiendo, porque creen que sos un enemigo, porque creen cualquier cosa que les hayan dicho, que sos un político del pasado, lo que sea. Entonces, creo que hacer nuestro trabajo con valentía, sin sucumbir a la tentación de dejar de hacerlo, pero al mismo tiempo hacerlo desde la empatía, explicándole a las personas por qué algunas cosas les afectan, eso va a ser un reto titánico para este año. Pero yo creo que va a tener una recompensa, porque todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, y todo lo que sube sobre la base de abusos a derechos humanos, sobre la base de grandes injusticias, de negar acceso a la información pública, esas cosas también caen, y caen más rápido y caen más fuerte. En algún momento esto puede terminar, y en ese momento quienes constante y consistentemente dijeron lo que estaba pasando con los fondos públicos, lo que estaba pasando con la cosa pública, con los abusos a los derechos humanos, estas personas que ahora son criticadas y probablemente odiadas por esta narrativa del gobierno, en algún momento van a encontrar una nueva validación, porque la gente va a decir, bueno, estos medios como Focus, como Factum, me dijeron lo que estaba pasando, no me lo dejaron de decir, y se preocuparon de que yo lo entendiera. Entonces creo que ese va a ser nuestro reto. Lastimosamente el periodismo no es como una inversión que trae grandes beneficios y grandes aplausos al corto plazo, pero en algún momento creo que puede quedar la satisfacción de que se está haciendo un trabajo valiente a pesar de estas circunstancias, y no hay que dejar de Y la hacerlo. pregunta que siempre nos vamos a seguir haciendo es hacia dónde se está yendo el dinero o quiénes se están beneficiando de lo que está pasando. Y ustedes en Focus acaban de publicar una investigación sobre 6.9 millones de dólares que se ganaron 7 empresas de amigos del diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Te voy a pedir, porque se nos está acabando el tiempo, que brevemente nos contés cuáles fueron los principales hallazgos de esa investigación. Bueno, debo decir también que esta investigación tiene lugar en un momento que no es cualquiera, ¿verdad? El diputado Guevara lleva un proceso judicial contra un político de oposición, precisamente por denunciar esto de manera pública en un medio, ¿no? Lo que Focus está señalando en esta nota a través de hallazgos es que durante la administración de Bukele, desde que Bukele asumió en 2019 el gobierno, 39 instituciones públicas que forman parte del entramado del Ejecutivo y otras que también forman parte del Estado, como la Corte de Cuentas, por ejemplo, o la Procuraduría General, asignaron contratos millonarios a empresas en donde están operando personas que tienen un vínculo afectivo con el diputado Guevara, dicho por él, denominados amigos de él, ¿verdad? Él lo ha dicho esto públicamente. Pero además, son instituciones que algunas de ellas son controladas por miembros fundadores del Partido Nuevas Ideas, partido del cual Guevara es jefe de fracción en la Asamblea Legislativa y además tiene un vínculo de carácter personal con estas personas que dirigen las empresas, pero a la vez, en algunas de ellas, Guevara en algún momento ejerció como apoderado legal, ¿verdad? O representante de esas empresas. Él ha dicho públicamente que él no tiene ningún tipo de vinculación con las empresas a las cuales se señalan dentro de la investigación y que en su momento el político Héctor Silva me señaló, pero no ha habido ninguna comprobación de esa desvinculación por parte de esas empresas. Y como ustedes muy bien saben, nosotros no podemos tener acceso a la conformación de la estructura accionaria de las empresas. Eso tiene que hacerlo público él, ¿verdad? Nosotros exigimos de alguna manera esa publicidad respecto a esa información. Se le consultó a él evitó dar declaraciones sobre esto, pero el crecimiento exponencial en millones de estos contratos refleja al menos un indicio curioso que desde el periodismo estamos llamados a dudar de, hey, ojo, aquí hay personas que están vinculadas a un funcionario público, al menos él la denomina sus amigos, él participó en algunas de estas empresas. Deberíamos prestar atención a qué sucede, ¿verdad? Ahí, o sea, o, al menos de oficio, el Estado, un Estado ético y probo, debería de investigar por qué, si se dieron los procedimientos legales de adjudicación de contratos, por qué no son públicos esos procesos de adjudicación, porque esa es otra cosa. Nosotros no podemos evaluar
cuál fue el proceso a través del cual se evaluó a favor una propuesta respecto a otra, porque no tenemos acceso a ese expediente. O sea, está simplemente reservada la información. Todo es secreto. Entonces, si esto no tiene ningún tipo de arbitrio, entonces ¿por qué no es público? ¿Verdad? Entonces creo que ahí es donde nosotros actuamos a levantar la bandera y decir, hey, atención a esto. Nuestro trabajo va a ser siempre seguir explicando estas supuestas casualidades. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera aprovechar el último minuto para pedirte, Ricardo, que nos contés. Se viene la nueva temporada de Factum y aprovechemos el espacio para que nos contés qué podemos esperar en esta nueva temporada. Jessica, estamos a las puertas de, como ya lo dijimos, de una larga noche autoritaria, probablemente de una horrible dictadura. Y la dictadura no la puede construir una sola persona. Se construye obviamente por un líder político carismático o no, por un grupo de cobardes o sumisos que le hacen caso, pero además de un montón de cómplices necesarios a lo largo del camino. Y yo creo que estamos este año llamados a no ser esos cómplices, a seguir diciendo lo que decimos, pero además a decirlo de mejores formas. Y yo creo que eso fue quizá uno de los grandes aportes de Factum en 2023. Es decir, podemos hacer periodismo desde el humor, podemos hacer sátira, podemos reírnos de la política al mismo tiempo que nos reímos de nosotros mismos. Y qué mejor coyuntura que la electoral para seguirnos riendo de las personas que llevan bastantes décadas riéndose de nosotros y de cómo les creemos y aplaudimos. Así que viene una mini temporada electoral de Factum. Ya en la próxima semana vamos a revelar un poquito más de estos datos, pero viene una temporada electoral en la que nos vamos a precisamente a cuestionar cómo como país estamos pasando nuestra graduación de ser república a ser una pequeña monarquía. Esto fue Sobre la Mesa. Si tienes algunas dudas sobre cómo reportamos nuestros temas, escríbenos en redes sociales y te responderemos en los programas siguientes. Sobre la Mesa es un producto de Multiverso Factum. Síguenos en todas nuestras redes y suscríbete en nuestro canal de YouTube.